Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo. Si tienen preguntas sobre lo que hemos visto, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, seguro arreglarán esas cosas en el momento de hacer la tarea, me imagino. No, todavía no, lo voy a hacer como después de la clase. Hoy me cuentan, tendrán como un mes más o menos, semanas, un mes para hacerlo, en grupos de 2 personas. Pero lo pon como en un anuncio, en noticias, en Bloque Neón, sobre todos los detalles, así, para los que no están o que no se acuerdan después, pero sí es la idea. Sí, iba a hacerlo básicamente sobre los temas que vemos en esta clase o lo que quiero decir en la clase o toda la presentación que estamos mirando ahora. Entonces, la reflexión, la transmisión, todo eso de las ondas. A ver, entonces, mirarán. Es que puse cosas muy difíciles, pero es algo difícil al principio de toda manera, imaginar cómo se propagan esas ondas. Bueno, entonces empezamos. La última vez hablábamos de los tipos de propagación de ondas. Habíamos visto rápido la onda rápido porque básicamente es la más sencilla, la onda directa, la que va directamente de la fuente, que entonces, aquí, ¿dónde está mi mouse? En este lado hacia los receptores que están como en la superficie, directamente así, trayectoria generalmente bien directa así entre los dos. Ahora estamos hablando de la reflejada, entonces de reflexiones, y entonces vamos de la fuente hacia un reflector aquí y volvemos a un sensor en la superficie o en la profundidad también, o más allá en este medio encima. Lo importante es que pasamos por la reflexión sobre un reflector aquí. Este caso de lo que vemos ahora es un caso sencillo donde tenemos un reflector así plano. Entonces, la curva que obtenemos con distancia y tiempo de propagación aquí se ve como una hipérbola. Así. Y entonces, básicamente lo que tenemos es un plato aquí y como una curva así, primero y después vamos acercándonos a la recta de la directa. Así, ¿sí? Vemos así. Entonces, es como con curvatura al principio y después más o menos recto, acercándonos a, se llama las odopronas, pero entonces la recta de la directa, así. Entonces, todas las reflejadas, ¿cómo decimos? Reflejadas, estoy como llamándolas 10.000 veces de reflexiones, pero reflejadas. Entonces, bueno, las reflejadas tienen esta curva así, a veces un poco más rara porque hay cambios de velocidad sobre el camino de esta onda,
A veces hay cambios en el reflector aquí dependiendo de la distancia también, entonces puede tener formitas un poco más difíciles, pero la forma general es la de una hiperbola. Entonces son muy diferentes a las directas, por ejemplo, que vemos aquí, y las refractadas que vemos aquí con las letras H, que son también en esta representación con rectas también, así. Entonces, tiene una forma especial, esta forma de hipérbola para nuestras reflejadas. Quería, no sé si intuitivamente me pueden explicar por qué, dos cosas. ¿Por qué yo no vuelvo a cero aquí? Y por qué yo me acerco a la recta de la directa a largas distancias. Porque tengo estos dos comportamientos de mi curva así para mis reflejadas. Entonces, si tienen respuestas en la virtualidad, me pueden también ponerlas en el chat. Nosotros escribiendo allá también. Para el primer caso, hay que pensar cuál podría ser este tiempo aquí, a qué corresponde, por ejemplo. Tenías una... Sí. La curva que miramos es esta, así. Y entonces se acerca a la recta de la directa allá por como distancias muy grandes. Y cuando la distancia está igual a cero, tiene este tau R1 en esta posición aquí. Entonces, y todo eso corresponde a una trayectoria que tenemos aquí con un receptor y una fuente al otro lado. Así. Digamos, generalmente fijamos la posición de la fuente y miramos qué tanta distancia tengo. Entonces, por ejemplo, cuando dices que estamos cerca de la distancia igual a cero, estaríamos en una trayectoria más o menos así. ¿Sí? Que tendríamos una trayectoria para los en la virtualidad más o menos hacia el reflector y aquí hacia la superficie. De pronto, no, es eso que quiero ver. Quiero... ¿Dónde está? ¿Todavía están pensando? Quiero dónde usamos esas cosas para dibujar, pero no veo aquí las cosas para dibujar. Bueno, aquí no la tengo. Ok, bueno, voy a tocar con el mouse. Entonces, ¿alguien me puede explicar
¿Cuál es el tiempo por la distancia igual a cero o cuando la distancia está igual como muy grande? Sí. Solamente hay que imaginar un poco la propagación del rayo de nuestra onda. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, para el D igual a cero, tenemos una propagación vertical desde la fuente hacia el reflector y del reflector hacia un sensor que sea exactamente en el mismo lugar de la fuente. Entonces, una propagación vertical hasta el reflector. Es el tiempo que tenemos aquí. Ven que desde la ecuación de esta curva tiempo-distancia de nuestra onda reflejada, entonces tenemos una parte distancia y una parte espesor de la capa. Entonces, cuando el D está igual a cero, solamente nos quedamos con la parte espesor. Así. Entonces, cuando para la directa, cuando D igual a cero, no hay propagación hacia otro lugar, pero para nuestra onda reflejada, sí hay que ir hasta el reflector y volver a la fuente. Entonces, eso sería para el D igual a cero, pero ¿por qué me estoy acercando a la recta de la directa cuando estoy como a largas distancias de mi fuente? La cosa es que solamente yo pienso que hay que dibujar dos casos. Un caso en donde tengo la fuente más o menos cerca de mi sensor y un caso en donde tengo la fuente mucho más lejos de mi sensor. Si lo hacen 2 o 3 o 4 veces, aumentando esta distancia, me van a decir por qué tengo este comportamiento. Y no se levantan la mano porque si no, si no te ve y va a empezar a hablar. ¿Qué querías decir? No es más algo geométrico. Sí, es algo así. No sé si lo ven, si intentando hacer el dibujo. Entonces, lo que vemos es que cuando la onda a pequeñas distancias vemos una trayectoria muy diferente a la directa, pero con distancias mucho más largas, esta diferencia de propagación, de trayectoria de propagación, se vuelve menor y menor y menor y menor cuando obviamente comparas la propagación vertical en la capa y la distancia horizontal de propagación. Entonces,
¿Sí? Es por eso que se acerca a, al mismo tiempo de propagación, básicamente. Nunca va a ser el mismo, obviamente, pero se acerca poco a poco. Entonces, es por eso que tenemos esta, esta forma y estos comportamientos para la trayectoria de nuestra reflejada. Así. Bueno, sí, podemos seguir como hablando sobre estas cosas porque las tenemos así. Básicamente tenemos una muy pequeña parte así cuadrática, pero a largas distancias, básicamente esta parte con la el espesor va a ser muy, muy pequeño en comparación con la parte de distancia y van a ver que entonces se reduce casi a o la ecuación de una recta con diferencia a t. Entonces por eso tenemos una recta a largas distancias. ¿Las qué? Ah, es uno de los nombres, los H son uno de los nombres de las ¿cómo se llama? Refractadas. Entonces, H por head, ¿sí? Head waves, porque llegan primeras estas ondas después de un tiempo. Vamos a ver cuál es tiempo después. Pero aquí ya está llegando primera y después aquí llega primera la segunda. Solamente porque normalmente la velocidad de las ondas sísmicas aumentan con la profundidad. Así. No hemos hablado mucho de las refractadas, entonces tienen diferentes nombres que veremos más adelante. Bueno, vimos, yo pienso, las Snell, las leyes de Snell que nos dicen los ángulos cerca de la interfase. Y entonces vimos que, bueno, tenemos una reflexión sobre el reflector, así. Lo un poco más, es como decir, eso es un poco un caso ideal. En muchos casos, nuestra onda es una mini perturbación que se ve como un pequeño sinusoide, así, un pequeño movimiento del suelo, básicamente. Así puede ser así, como queremos, pero es una pequeña perturbación y entonces cuando va a llegar esta pequeña perturbación a diferentes tipos de cambios de impedancia, no va a comportarse exactamente de la misma manera. Y entonces, ¿por qué mi mouse no está moviendo? Y entonces, aquí hay unos ejemplos, un step, entonces solamente una aumentación o una disminución de la impedancia, es lo que normalmente utilizamos para, como decir, representar un cambio de capas. También podemos tener muy pequeñas capas, como estas, así. Imaginamos un reservorio, por ejemplo, puede ser una mini capa al otro lado, porque normalmente son de velocidad más bajas. Aquí podemos tener capas un poco más gruesas, capas aún más gruesas y un cambio progresivo de la velocidad también, que eso pasa en muchos casos.
Y entonces, ahora no vamos a hablar mucho de eso. Aquí solamente algo interesante a saber también, sin ver cómo exactamente cómo se relaciona la longitud de nuestra onda con esos cambios de velocidad. Pero entonces, ahora van a ver qué cambia con estos diferentes cambios en la profundidad y también pueden de una vez ponerse como o poner en la cabeza que normalmente las ondas no ven las cosas que son mucho más pequeñas que ellas. Normalmente uno se pone en un lado del muro, otro lado del muro, solamente se escucha las cosas graves así, pero no se escuchan las cosas agudas, es porque no pasaron el muro. Mientras que las más graves así son de longitud de onda más grandes y pasaron a través del muro sin muchos problemas. Entonces, es un poco el mismo tipo de principio que tenemos aquí. Y entonces, aquí vemos, el comportamiento de nuestras sí, se llaman ondículas porque son pequeñas ondas. Por ejemplo, aquí no tenemos mucha deformación. En el caso del step, eso es el caso más regular de lo que está pasando. Cuando tenemos lo que llamamos este impulse, así vamos a hacer como es un tipo de derivada de nuestra sinusoide, generalmente es otra sinusoide. Cuando tenemos un tuning así, es algo especial que pasa cuando tenemos una buena correspondencia entre la frecuencia de la onda y el espesor de nuestra capa. Entonces, y cuando digo frecuencia, de hecho debería decir longitud de onda, ¿sí? Porque los dos van juntas. Y entonces, este tuning hace que las amplitudes estén mucho más altas. Así. Es como un tipo de resonancia, si quieren, y que aumenta constructivamente la amplitud de nuestra onda. Si la capa es muy grande, como en este caso, vamos a tener dos ondículas, una al tope y una al fondo de nuestra capa. Hay una que se cambió de fase porque aquí el coeficiente, aquí, es porque los pobres en la virtualidad no pueden ver eso. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de reflexión positivo y aquí un coeficiente de reflexión negativo, así que cambie de fase para la segunda ondícula. Y bueno, si tengo un ramp así, si es muy gradual, no voy a ver nada. Y si es un poco más rápido, yo voy a ver una integración de mi ondícula, que es otra ondícula con una frecuencia más baja, básicamente. Eso es como un side note para que ustedes sepan que podemos ver cosas un poco más complicadas dependiendo del tipo de cambio de la velocidad dentro del subsuelo. Me imagino que no lo van a usar mucho si no hacen sísmica profesionalmente después, ¿sí? Porque si no, no se usa tanto tampoco. Entonces, aquí vemos
un perfil sísmico. Entonces, un ejemplo del resultado, digamos, de hacer un survey de sísmica de reflexión y después de todo el procesamiento que podemos aplicar a esos datos. Entonces, lo tenemos aquí a la derecha, con el tiempo aquí y la distancia aquí. Entonces, hay una serie de procesamiento que necesitamos para pasar de nuestros datos que vemos aquí hacia el perfil sísmico. Es el proyecto número 2 que van a hacer en este curso, básicamente. Van a tener datos así y van a obtener su perfil sísmico al fin. No sé si han visto este tipo de... es un poco vintage, todavía vamos a ver unos mejores después, pero no sé si se imaginan porque aquí tengo una serie de ondas, después nada y de nuevo unos reflectores. Y si les digo que eso es un resultado de sísmica de reflexión marina, ¿qué me podrían decir sobre esos objetos que vemos cerca del inicio de mi perfil y lo que vemos aquí, cuál reflector podría ser? Mi pregunta, exactamente, ¿reflexión de qué? ¿De qué es? Entonces, no se preocupen que solamente estoy como intentando que piensan sobre cualquier gráfica que ven aquí en el curso y entienden bien cada vez todos los componentes que hay en estas gráficas también. De pronto uno lo podría ver así, pero las partes blancas en perfiles sísmicos no son donde la onda no se propaga, pero donde no hay reflectores. Entonces la onda puede propagarse adentro de toda la Tierra, se vería completamente blanca, entre comillas, si no hubiera reflectores. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, dentro del agua, en primera aproximación no hay reflectores. En segunda aproximación sí hay cosas que ver en el agua con sísmica, pero en general no hay mucho y entonces se ve completamente homogéneo así. Y entonces, ¿qué podría ser toda esta cosa acerca del tiempo cero? Que normalmente se vota porque no es importante o no es muy útil y uno solamente se enfoca sobre lo que está pasando después del fondo marino que se ve aquí, ¿sí? Todo eso es el fondo marino. Entonces normalmente es la primera reflexión de importancia que uno obtiene y después por debajo ya entramos dentro de las rocas. ¿Qué podrían ser estas primeras cosas que vemos más, más cerca? No, normalmente
la fuente y los receptores, ambos están dentro del agua. Porque si uno se imagina, hay como un contraste de impedancia enorme también entre el aire y el agua. Entonces, si yo pongo mi fuente en el aire, yo voy a perder mucha de la energía de mi fuente reflectándose sobre mi, contraste de impedancia. Entonces, los dos están dentro del agua, de hecho. Las fuentes, las explosiones que usan, explosiones entre comillas, vamos a ver cómo se hace, y los receptores, que podrían ser más cerca del tiempo cero. Pero bueno, no estabas como muy lejos. Estas ondas que vemos más cerca aquí realmente son las signaturas, las firmas de la onda directa, que básicamente no va entre el aire y el agua, pero está entre la fuente que está dentro del agua y los receptores que están dentro del agua también. Entonces se ven así. Y son mucho más como la fuente y los receptores están cercas, como a unos 10 metros uno del otro, entonces se ve muy cerca del tiempo cero en este caso. No sé si se preguntaron por qué veo esta cosa aquí, este reflector que se ve más a profundidad aquí. ¿Hay algo que le parece raro con este reflector? ¿O todo está bien? Es un reflector de verdad, lo voy a interpretar. ¿Cómo? Sí, entonces, eso sí, es un poco, es un poco muy similar al primer reflector que tenemos del fondo marino. No sé si tiene como una intuición de por qué tendríamos un reflector que se ve exactamente como el fondo marino, pero a tiempos más largos. ¿Cómo? ¿Cómo sería un efecto de rebote? Eh, yo no sé, es como, yo pienso que es un poco así. Hay que imaginar que la onda, una vez que hace el primer viaje entre, aquí voy a hacer el viaje, entre la superficie aquí, entonces la superficie del agua, básicamente, va hasta el reflector que tenemos aquí, se devuelve a los sensores en superficie. Eso es mi primera reflexión. Pero básicamente la onda nos separa, ¿sí? Una vez, como, ¿cómo se dice en español? Como cuando hay energía, cuando queda de energía en mi onda, esta continúa a propagarse y nosotros la vemos cuando tiene suficientemente energía. Entonces, después de este primer viaje, esta onda se devuelve, va hasta el reflector aquí y se devuelve una segunda vez. Si le queda energía, sigue, ¿sí? Una tercera vez, así, y cuatro o cinco veces.
Eso, la cantidad de veces que vamos a ver este reflector depende un poco de la fuerza de la fuente que usamos y de la profundidad del agua, básicamente, para, para como acumular propagación con el tiempo. Entonces, este reflector que vemos aquí lo llamamos un múltiple y es básicamente la segunda propagación hasta el mismo reflector que tenemos justo arriba, el fondo marino, que vemos una segunda vez. Así. Entonces, hay muchos tratamientos de la señal o de los datos sísmicos que se enfocan en borrar estos múltiples porque llegan y se superimponen a los datos de las capas y todo lo que queremos ver en esta parte del subsuelo. Entonces, es algo que nos daña un poco los datos en general. Entonces, bueno, yo pienso que aquí describimos las diferentes partes. No sé si ven esta textura que tenemos dentro del perfil sísmico después del fondo marino. Eso es típico de rocas tipo que son homogéneas, entre comillas, pero que tienen como pequeños cambios también. Y entonces eso se ve mucho cuando tenemos basaltos o granitos, por ejemplo. Aquí pusieron bedrock, porque entonces en este caso el bedrock y en el caso de muchos fondos marinos es la capa de piloladas y entonces son los basaltos, básicamente. Y se ven mucho así con este tipo de estructura granulositas así en los perfiles sísmicos. Bueno. Entonces, aquí tenemos otro perfil. Este ya es un poco menos vintage. Eso es también, vamos a ver unos que son aún más chéveres después. Van a ver la diferencia, pero más tarde en el curso. Esto ya es algo de mucha mejor calidad. Entonces, es otro ejemplo de un perfil de reflexión. ¿Me pueden decir un poco lo que vemos en este perfil? Una introducción es una buena idea. Se vería más o menos así, pero en este caso no es una introducción, pero es una introducción. Vamos a ver ejemplos después en la interpretación sísmica. Tienen una textura y puede tener una forma más o menos así también. En este caso no lo es. Sí, entonces eso era como otra posibilidad. Y en este caso sí es un diapiro de sal. Entonces, que tenemos en este perfil. ¿Me podrían explicar rápidamente por qué no tenemos reflectores aquí en esta parte? Sí, sí, sí. Entonces, generalmente cuando tenemos partes con una textura igual, es que tenemos las mismas, como decía, el mismo medio. Para los basaltos antes teníamos esta textura un poco granulosa así dentro del basalto
Esta vez tenemos una ausencia de casi todos los efectores dentro del domo de sal, porque básicamente la sal es muy homogénea, entonces no hay contrastes de impedancias adentro. Si no hay contrastes de impedancias, no tenemos reflexiones, entonces, o reflectadas. Entonces, si eso es un buen ejemplo, en los lados tenemos capas bien definidas. Estas capas generalmente son de sedimentos. ¿Sí? Aquí tenemos capas de sedimentos. Las vemos en ambos lados del domo que vemos aquí. Vemos también que tienen como pequeños sinclinales en ambos lados. Eso proviene del crecimiento del domo de sal. Yo pienso que ya han visto eso de pronto en geología estructural, de pronto todo lo que está pasando con los movimientos de los domos de sal, que aquí cerca de Bogotá es importante también. Aquí vemos un pequeño anticlinal por encima del domo de sal aquí. Bueno, volveremos a ver perfiles con domos en la parte interpretación también, con cosas un poco más raras que eso. Aquí tengo otro ejemplo. Esta vez es un perfil de muy alta resolución. No se ve tanto aquí porque la imagen no es como súper contrastada, pero tienen que imaginar que desde la superficie aquí, el fondo marino, hasta aquí tenemos más o menos 20, 30 metros. Entonces, cada capa aquí es de, a veces hay unas del orden de centímetros a metros aquí, entonces es algo de muy alta resolución. Quien dice muy alta resolución dice también poca penetración de las ondas, entonces solamente tenemos unos 10 metros aquí. Pero se ven muy bien los diferentes detalles. Esto es un perfil que llamamos chirp. Es especial y lo vamos a ver después también en la parte de los datos sísmicos. Es muy especial. Bueno, aquí entonces tenemos diferentes capas de sedimentos. Eso es de una cuenca cerca de Turquía, donde tenemos la falla norte anatoliana. No sé si han escuchado de esta, pero es más o menos el mismo tamaño que la falla de San Andreas, pero pasa por un mar que se llama el Mar de Mármara. Y entonces aquí tenemos la falla norte, más o menos una de las ramas que se van de la falla principal que pasa por aquí. Tenemos pequeñas fallas normales también al otro lado del perfil aquí. Entonces se ven muy bien todo esto en este perfil porque es de alta resolución. Bueno, entonces, así. Hasta ahora solamente hemos hablado de propagación vertical. Obviamente, al menos cuando hablamos de los coeficientes de reflexión, cuando los rayos no son verticales, ya la cosa se pone un poco más complicada. Y entonces hay una matriz que agrupa todos los coeficientes de reflexión cuando tenemos una propagación que no es vertical. Entonces, se llama
las ecuaciones de Zöpritz o Knot-Zöpritz. Y entonces las ponemos generalmente en una matriz así. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos medios, un medio con una velocidad un poco menor al segundo medio por debajo, y a la derecha miramos la energía de la reflexión de la P, de la reflexión de la S aquí, de la transmisión de la P y la transmisión de la S. Entonces, vemos entonces que tenemos casi todo en reflexión para un rango de ángulos. Entonces, aquí tenemos diferentes propagaciones y vemos que aumentamos el ángulo. Entonces es lo que vemos también aquí con esos ángulos. Y entonces tenemos toda casi en reflexión y después cambiamos muy rápidamente hasta casi todo en transmisión. Así. Les pregunto rápidamente qué está pasando más o menos para el rayo a los 58 grados. ¿Saben qué? Pienso que me equivoqué. Como no se ve muy bien en esta cosa aquí, me deja moverme aquí. Entonces aquí tenemos todo en transmisión y después todo en reflexión. Si no, no funciona básicamente. Sí, sí, exacto. ¿Cambia qué? En este caso, no. En este caso tenemos los dos medios y no cambian con el ángulo de incidencia. Lo único que cambia es la trayectoria de la onda. Entonces, de algo más vertical cerca del ángulo cero y de algo más, bueno, más horizontal con ángulos más altos. Así. Sí, pero entonces, ¿te acuerdas de cuándo pasa eso? Tenemos toda la reflexión. Sí, sí, exacto. Entonces, cerca de este ángulo de 58 grados aquí, si toman la ley de Snell y las velocidades que hay sobre este slide, van a ver que el ángulo crítico es de aproximadamente 58 grados. Entonces vimos que después de los 58 grados tenemos casi todo en reflexión y casi nada en transmisión, y es lo que vemos en esta gráfica también. Sí, entonces
es otra cosa. Bueno, aquí puse un poco las reglas para las conversiones. Una onda P no puede dar cualquier tipo de onda en las interfaces, las ondas S tampoco. Entonces, cuando yo tengo una onda P aquí que encuentra una interfase, yo puedo obtener solamente ondas P y ondas SV. Las ondas SH tienen un movimiento que básicamente la onda P no puede reproducir o no puede producir. Entonces, esta onda P no va a convertirse en onda SH. Las ondas S hay dos tipos. Como vimos, hay la onda SH y la onda SV. ¿Sí? ¿Se acuerdan con los diferentes movimientos de partículas? La onda SH es en todos casos solitas, así. SH da SH, básicamente. Y la SV va a dar SV y onda P. En general, en casi todos los casos vamos a tener al menos una muy pequeña parte del otro tipo de onda. Entonces, ¿cómo se dice? Decimos que las ondas P y SV están copladas, no sé si se dice también en español, y al contrario, las ondas SH están decopladas con las dos otras. Entonces, no van a convertirse en una y la otra. Entonces, aquí tengo unos casos. Mi onda P llega a la interfase aquí. Yo voy a obtener PSV en el segundo medio y PSV en el primer medio. Aquí SV igual y SH solamente una SH en el primer medio y una SH en el segundo medio. Así. Eso es solamente, bueno, aquí es un caso especial por la trayectoria que han puesto en las gráficas. Ven los ángulos, por ejemplo, la P se acerca a la horizontal. En este caso tenemos SV aquí, SV aquí. Entonces, en muchos casos y en quizzes y cosas así, básicamente les voy a dar cosas de este estilo y me van a decir si tengo PSV o SH dependiendo de las ondas que veo en los dos medios que están en ambos lados de la interfaz. Por ejemplo, si tengo entonces solid liquid o sólido líquido, si tengo líquido sólido o sólido sólido o líquido líquido, en la interfase los tipos de ondas que voy a ver y los ángulos van a ser diferentes. Por ejemplo, si tengo una onda P que llega a una interfase con, por ejemplo, en este caso aquí tenemos un caso donde tenemos un sólido aquí y un líquido por encima, por ejemplo. Lo vemos porque solamente tenemos onda P, no tenemos ondas SV, entonces sabemos que las ondas S no se propagan en líquidos, entonces no deberíamos ver esta onda allá. Aquí, por ejemplo, tenemos el líquido en esta parte y el sólido en la otra parte. Y hay que ver también que normalmente el líquido es más lento que el sólido.
Entonces hay que adaptar los ángulos también que corresponden, básicamente. Entonces, eso es un poco el juego para saber lo que está pasando en cada vez a la interfaz. Puf, puf. Bueno, aquí tenemos otro caso, es un poco más global de las ondas que se propagan desde un terremoto, por ejemplo, y que van hasta el límite manto núcleo. Tienen diferentes nombres, no es como súper importante tampoco. Por ejemplo, las que se así, que atraviesa es una parte del núcleo, entonces en so on, en so on, en so on, ¿sí? Es más una nomenclatura para los sismólogos cuando quieren en artículos o en libros no decir la onda que atravesó el núcleo, que se volvió, solamente la llaman una PKIKP y normalmente la persona sabe a qué onda nos referimos. ¿Sí? Ok, aquí no se ve, pero entonces aquí una animación si quieren ver un poco la propagación de las ondas. Entonces, ¿se acuerdan un poco de esta gráfica tiempo-distancia que usamos para la reflexión? Entonces, aquí lo tenemos también, distancia-tiempo, pero aún para algo mucho más global, aquí distancia y aquí tiempo. Y entonces vemos la primera onda P aquí, eso es su trayectoria en esta gráfica. Aquí tenemos parte PP, PCP y todos, muchos de las ondas, básicamente. Vamos de 0 aquí a 180 grados. Básicamente vamos, como es simétrico, vamos de un lado hacia los 180 y después hacemos como si los reflectores estaban en este lado, pero de hecho están por aquí, pero los graficamos volviéndose hasta el 0, porque de hecho después de los 180 grados vuelven a donde tenemos la fuente también. Entonces solamente ponemos 180 grados por eso. Bueno, yo pienso que lo que hay después es algo diferente un poco, entonces no sé si tienen preguntas sobre eso. Entonces, hay que ver para esta gráfica, digamos, por ejemplo, para la onda P, aquí tenemos la fuente encima aquí, y entonces vamos a imaginar que tenemos sensores en todos los puntos de la superficie aquí de la Tierra. Y entonces vamos a, por ejemplo, para la onda P, hay una pequeña onda P que va a propagarse hasta esta distancia. Hay una onda P que va hasta aquí. Hay una onda P que va a ir más allá. Más allá. Aquí vamos a tener problema por el pasaje dentro del núcleo, pero entonces es por eso que la vamos a ver así, ¿sí? Con todos los sensores que están aquí en la superficie.
Para la PP igual, así, una más lejos, así hasta este lado, ¿sí? Para otros tipos de onda, las que están en el lado derecho y que tienen una pendiente un poco diferente a las demás, es porque están llegando en esta parte de la gráfica después, así. Yo digo después así, pero podría ser que miramos la parte de la derecha y vemos lo que está pasando en la parte izquierda, ¿sí? Es como es simétrico, ambos funcionan. Es básicamente lo que está pasando después de los 180 grados. Si imaginamos que miramos, hay una gráfica así, básicamente en la puerta de mi oficina para las ondas de Rayleigh, las ondas de superficie. Entonces, las ondas de superficie, es más fácil, entre comillas, ver eso porque se propagan en la superficie, así, y entonces la vamos a ver así, más o menos recto, en esta forma, y después volver así, de esta forma, hasta el cero. Es porque van hacia 180 y después de 180 hasta aquí vuelven en la posición de la fuente, ¿sí? Entonces, por eso que las graficamos en este tipo de gráficas. My God. Se secó. Así, sin, en una hora, nada más. Sí, sí. Bueno, tienen que imaginar entonces. ¿Tienes uno? Está bien, no se preocupen. Bueno, ok. Sí, ok. Bueno, entonces, esta que tenemos el 0 y 180 en los dos lados de la gráfica, van a ver también en el Stein, hay una gráfica así de las ondas de Rayleigh y entonces se ven más o menos rectas hacia los 180 grados y después se devuelven así hasta el cero porque básicamente hicieron un viaje completo de la Tierra. Así cuando llegan en el punto del cero después de hacer dos rectas. Así. Podríamos poner eso y reponerlo al otro lado, ¿sí? Correspondería a la cosa que van a estar el 360. Pero como es, en realidad se devuelve a la posición de la fuente. Entonces, es mejor así. En la gráfica de Stein y la que está en la página de mi oficina, van a ver que sigue así. Porque la onda de Rayleigh hace para sismos grandes, hace más de un viaje alrededor de la Tierra. Entonces, por eso. Bueno, eso no importa. Sí, sí, sí. Pueden tomar horas si quieres. No es como muy, no es un problema. No, no, no. Vimos que las ondas de superficie por la propagación sobre un disco más o menos, hay que ver un disco deformado en la superficie de una esfera, así, tiene una pérdida de energía más baja que eh, que las ondas de cuerpo que se propagan sobre una esfera, así. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco de la atenuación, no en mucho detalle después,
porque hubiera muchas cosas que decir, pero eso por dispersión geométrica, como la barra de energía de las ondas de superficie es menor a la de viajar y viajar. Y normalmente si viajan mucho así con buena energía, entonces hacen vibrar toda la Tierra. Solamente cuando hay sismos muy grandes. Bueno, entonces aquí tenemos la ley de Snell. Pienso que la puse porque esta vez tenemos las ondas reflejadas, transmitidas y convertidas, todas con la ley de Snell. No cambió. Esta ley de Snell es la misma que vimos para el caso de la reflexión. Hay algo que aquí se llama el parámetro del rayo, que a veces usamos en sismología. En sísmica no tanto. Aquí puse el caso de la SH, que se aplica de la misma manera, velocidad por encima y por debajo de la interfase, así con los ángulos. Es como, se aplica de la misma manera. Aquí tenemos entonces el ángulo crítico, lo cual hablamos un poco antes. Este ángulo crítico corresponde cuando tengo un ángulo aquí en el segundo medio de 90 grados, aquí. Eso pasa cuando tengo una aumentación de velocidad. Cuando tengo una disminución de velocidad, la trayectoria se aleja a la horizontal, entonces no voy a tener refracción, voy a tener más reflexión. Si ven cuando se pasa eso del ángulo crítico, entonces tengo este I2 igual a 90 grados, eso se vuelve 1 y entonces podemos obtener el ángulo crítico que está aquí en el medio 1 con el ratio de las velocidades. Así. ¿Sí? Bueno. En muchos ejercicios tienen que obtener el ángulo crítico y se obtiene con el ratio de las velocidades en ambos lados de la interfaz. Aquí tengo entonces una representación de mis ondas refractadas. Ven un poco la trayectoria que tenemos con esta pequeña gráfica. Vamos de la superficie hasta el reflector. Tenemos una parte variable de propagación sobre el reflector y una propagación de nuevo hacia la superficie. Y entonces eso es nuestra trayectoria de las ondas refractadas. Entonces, aquí pusieron, o yo puse de hecho, el principio de Huygens de nuevo, porque hay que imaginar que nuestra onda, cuando se propaga en esta interfase aquí, tiene como una interacción con la interfase y manda ondas hacia la superficie, así, en cada punto de la interfaz. Hay que imaginar que cada punto aquí de la interfaz es como esta fuente secundaria de la cual hablamos con el principio de Huygens. Y entonces, con todas esas fuentes, como lo que explicaba, se cancelan las partes que están como que se superimponen aquí entre las trayectorias de los rayos que vimos por estas flechas. Y lo único que obtenemos en fin es un frente de onda, así más o menos
recto. Eso va a depender de nuestro medio, pero entonces es el principio y corresponde al principio de Huygens. También ven que se ve como un cono, ¿sí? Esto, eso, hasta aquí y después hasta aquí, como un triángulo, como un cono. Entonces, por eso que se llaman las cónicas. No sé si han visto este nombre. Se llaman refractadas por el tipo de propagación que tienen. Cónicas, porque entonces eso se ve como un cono. Y ondas de cabeza, head waves, también porque son primeras, ¿sí? Después de una distancia dada. Entonces, son los tres nombres que he visto para un mismo tipo de ondas. Bueno, entonces, aquí tenemos, más allá del ángulo crítico, bueno, eso solamente el ángulo en el primer medio se llama el ángulo postcrítico, a veces supercrítico. No hay transmisión en el segundo medio. No hay, sí, solamente hay como reflexión. Y hay algo un poco raro que está pasando en el segundo medio. Tenemos ondas evanescentes. Es como una onda un poco especial que tiene más o menos las mismas propiedades que las ondas de superficie, pero que no son ondas de superficie. Son ondas evanescentes. Y hay un caso especial. Hay que ver que cuando llega una onda P en la interfase, podemos obtener una refractada, por ejemplo, para la onda P, pero hay conversión entre onda P y onda SV, y la onda SV no va a ser refractada, porque es un poco con un ángulo diferente, y entonces podríamos tener transmisión de la onda SV en este caso. Entonces, hay un rango de ángulos en donde eso puede pasar, básicamente. Ok. Bueno, aquí tenemos el camino de nuestra onda refractada. Está aquí y después sobre la interfase y hacia el sensor de nuevo. Es una onda muy importante. Podemos encontrar la ecuación de esta onda refractada haciendo ejercicios, intentando saber, por ejemplo, para cuál ángulo tenemos un tiempo de propagación mínimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este ejercicio del nadador? Saber entonces si yo necesito ir hasta la costa o no. Y entonces era básicamente saber dónde poner los puntos C y D, y entonces conocer este ángulo que tenemos aquí o aquí también, ¿sí? Al otro lado. Era como nuestro ángulo de incidencia. Pueden intentar hacerlo en la casa. Aquí les puse como la cosa. Si hay algo que les parece raro, me lo dicen y revisamos. Pero todo está bien, es seguro. Y entonces aquí tenemos la ecuación del tiempo de propagación de nuestra onda refractada. Entonces corresponde a esta trayectoria desde este punto rectamente así. Aquí, entonces, eso es la trayectoria de la onda refractada. Es una recta también, básicamente. Pero a la diferencia de la directa, no pasa por el origen. Porque como lo que vimos para la reflejada, necesita ir hasta el reflector y volver también.
Entonces, solamente dos cositas antes de que nos vayamos. Las ondas refractadas no se detectan en todas las distancias. Necesitamos llegar a una distancia crítica para verlas. Básicamente, antes tenemos reflexión. Necesitamos llegar al ángulo crítico para empezar a tener la refracción. Entonces, no la tenemos para pequeñas distancias. Y entonces, como es más rápida, va a velocidades del medio inferior y entonces va más rápido que la onda directa. Y eso hace que después de una distancia ya llegue antes de la onda directa. Entonces, esos son como los puntos importantes de nuestra onda refractada. Bueno. ¿Unas preguntas? ¿Cómo se activa la animación? Aquí o en la virtualidad. Los de la virtualidad me pueden poner como no tengo pregunta en el chat. Ok, gracias. ¿Cómo? Sí. El 24 de septiembre, si me acuerdo bien. Y voy a poner en la parte de noticia del bloque neón los específicos, como por ejemplo que pueden hacerla en binomios, por ejemplo, este tipo de cosas para la tarea. Sí. Bueno, entonces tengan un buen fin de tarde y nos vemos el próximo viernes, entonces, para el fin de esta gran presentación. Entonces.